Los candelabros dorados del castillo de Windsor resplandecían aquella noche de noviembre. Su luz trémula proyectaba sombras inquietas que se deslizaban por los rostros paralizados en una incredulidad atónita. Lo que estaba destinado a ser un elegante banquete benéfico en honor a décadas de servicio real estaba a punto de convertirse en el juego de poder más explosivo que la monarquía británica había presenciado en años. Porque en los siguientes 60 segundos, el príncipe William, el futuro rey de Inglaterra, cometería lo impensable: ordenar personalmente a la hija de su madrastra que abandonara el evento y hacerlo con el respaldo silencioso e inamovible de la única miembro de la realeza a la que nadie se atreve a desafiar, la princesa Ana. Esto no fue un lapsus momentáneo de juicio, no fue una violación de la etiqueta, ni un paso en falso en el protocolo de palacio. Fue un golpe deliberado, un acto calculado de desafío, diseñado para exponer las profundas fracturas que se astillaban a través de los mismos huesos de la dinastía Windsor. Al amanecer, la ilusión de unidad real, cuidadosamente elaborada, pulida y exhibida durante décadas, quedaría irreparablemente destrozada. Pero ¿qué fuerza podría llevar a un futuro rey a tal demostración pública e impactante de poder? ¿Qué antiguo juramento estaba honrando William? ¿Y por qué la princesa Ana, la ejecutora más disciplinada de la monarquía, se mantendría a su lado mientras él trazaba una línea decisiva en la piedra de Windsor? La respuesta yace en una carta confidencial escrita a mano por la reina Isabel II en confrontaciones susurradas, detrás de las puertas cerradas de palacio, y en una guerra interna silenciosa sobre el alma futura de la corona británica. Antes de descender completamente en este extraordinario relato de lealtad, traición y ajuste de cuentas real, asegúrate de estar suscrito, porque lo que estás a punto de descubrir trastocará todo lo que creías saber sobre la monarquía moderna. La noche en que el equilibrio de poder cambió comenzó tranquilamente, pero el aire mismo dentro del castillo de Windsor se sentía inquietantemente denso. Los ayudantes de palacio se movían con paso rápido por los pasillos, con sus expresiones por lo demás neutrales, mostrando leves grietas de tensión que intentaban ocultar sin éxito. La lista de invitados para el banquete había sido un campo de batalla en sí misma, debatida, impugnada y disecada durante semanas. Pero en última instancia el rey Carlos insistió en incluir a la hija de Camilla, Laura López, como un gesto de unidad. Se suponía que sería simbólico, una demostración pública de que la familia real recién mezclada había logrado la armonía. Progresista, inclusiva, moderna, y a los ojos de William, peligrosa. Desde el momento en que Laura entró en el gran salón deslizándose con su elegante vestido, ofreciendo cálidos saludos a dignatarios y líderes de organizaciones benéficas, algo en William se tensó visiblemente. Los observadores cerca de la mesa principal recordarían más tarde el sutil entrecerrar de sus ojos, el leve apretón de su mandíbula. Era la mirada de un hombre que no simplemente había reaccionado en el momento, sino de uno que ya había tomado su decisión mucho antes de que se alzara el primer brindis. El banquete se desarrolló con la elegancia practicada que se espera de la monarquía. Las orquestas tocaban suaves crescendos, la luz de las velas temblaba sobre las largas mesas, las copas de champán repicaban delicadamente en un ritmo orquestado. Sin embargo, debajo de todo eso, debajo del oro, la música, las sonrisas ensayadas, algo fundamental estaba cambiando. Laura, inconsciente de la tempestad que se formaba a su alrededor, se movía graciosamente a través de conversaciones y fotografías totalmente a gusto en un entorno que alguna vez pareció inaccesible. Pero esa facilidad, su comodidad, su aparente pertenencia, era exactamente lo que William no podía ignorar. Para él, cada fotografía en la que ella aparecía, cada intercambio que compartía bajo los candelabros de Windsor, señalaba un desdibujamiento sutil pero peligroso de los límites. Sugería que la familia de Camilla estaba siendo introducida silenciosamente en espacios históricamente reservados para aquellos de linaje real. Y en esa suave erosión del viejo orden, William vio el desmoronamiento de todo lo que su abuela había protegido durante 70 años.
A medida que avanzaba la noche, las conversaciones se volvieron breves y tensas. Los cortesanos apartaban la mirada. Incluso los invitados internacionales no familiarizados con los matices de la psicología de palacio sentían que algo profundamente incorrecto latía bajo la superficie dorada. Entonces, sin fanfarria, llegó el momento que resonaría a través de la historia real. William se inclinó hacia su ayudante de confianza y murmuró unas pocas palabras tranquilas y mesuradas. Su tono no conllevaba ira, solo autoridad, solo certeza. Momentos después, el ayudante se acercó a Laura con una discreción impecable. El intercambio fue breve, tranquilo, casi demasiado suave para reconocerlo como el terremoto que realmente era. Sin embargo, el mensaje aterrizó con una claridad brutal. Su presencia ya no era apropiada. El gran salón cayó en un silencio sofocante. Laura hizo una pausa, su expresión parpadeando con confusión. Seguramente esto era un malentendido, un error logístico. Pero la postura del ayudante no dejaba lugar a la interpretación. Esto no era una petición, era una directiva real. Mientras la conducían silenciosamente hacia un pasillo lateral, el propio castillo de Windsor parecía contener la respiración. Ninguna voz se alzó, ninguna discusión estalló. Y sin embargo, el silencio fue más fuerte que cualquier protesta, un recordatorio escalofriante de cómo el poder absoluto puede comportarse cuando elige susurrar en lugar de rugir. Desde su posición cerca de la mesa real, la princesa Ana observó la escena desarrollarse con un aplomo inquebrantable. Y en el momento exacto en que Laura desapareció por el pasillo, Ana hizo un pequeño asentimiento casi invisible. Un gesto tan leve que podría haber pasado desapercibido, pero su significado fue sísmico. La princesa Ana, la protectora más feroz de la tradición monárquica, acababa de sancionar públicamente la decisión de William. Esto no fue un error garrafal, ningún impulso del calor del momento. Esto había sido orquestado. Al otro lado del salón, el rostro de Camilla perdió el color. Estaba a mitad de una frase con un dignatario extranjero cuando la noticia llegó a ella. Su hija, su propia carne y sangre, había sido escoltada fuera. No por mala conducta, no por escándalo, sino porque William había considerado que su presencia era incompatible con la corona. Para Camilla, fue una humillación disfrazada de protocolo. Años de construcción de puentes, de negociar la aceptación, de integrar cautelosamente a su familia en la vida real. Todo deshecho en un instante devastador. El resto de la velada se desarrolló como una dolorosa actuación de contención británica. Las sonrisas se congelaron en su lugar. Las voces continuaron. Pero nada, ni la música, ni el salón resplandeciente, ni el decoro cuidadosamente mantenido, podía deshacer lo que acababa de ponerse en marcha. El trabajo de caridad fue debidamente celebrado. Pero todos en ese salón sabían que habían presenciado algo histórico. Una fractura pública en el frente supuestamente unido de la familia Windsor. Para cuando los últimos invitados partieron del castillo de Windsor esa noche, el equipo de comunicaciones del palacio ya estaba en modo de crisis. Pero contener esta historia resultaría imposible, porque para la mañana siguiente los susurros se habían convertido en titulares, y la especulación se había convertido en escándalo. Las raíces de la rebelión. Para entender por qué el príncipe William tomó una postura tan dramática, debes entender los años de tensión latente que la precedieron. Mucho antes del incidente de Windsor, William se había sentido cada vez más incómodo con lo que él llamaba en privado el desdibujamiento de los límites. Detrás de las sonrisas educadas en las reuniones familiares, albergaba profundas preocupaciones sobre la integración gradual de los hijos de Camilla en la vida real por parte de ella. Esto no era animosidad personal hacia Laura o Tom Parker Bowles. William siempre había sido civilizado, incluso cordial, hacia la familia de su madrastra. Pero la civilidad y la aceptación no son lo mismo que la igualdad, y esa distinción le importaba profundamente. William había crecido viendo a su madre, la princesa Diana, navegar por la política brutal de la vida de palacio. Una mujer que poseía sangre real genuina, pero que fue tratada como prescindible. La ironía no se le escapaba décadas después
A individuos sin ningún linaje real se les concedía acceso e influencia. A su madre se le había negado. Pero las preocupaciones de William iban más allá de la historia personal. Creía con una convicción casi religiosa que la legitimidad de la monarquía descansaba sobre una base inquebrantable. Linaje de sangre, no afecto, no matrimonio, no nociones modernas de inclusión. Sangre. Esta creencia fue reforzada por la única persona cuya opinión le importaba más que la de cualquier otra: la princesa Ana. Ana había estado observando el constante ascenso de Camilla con creciente alarma. Cada fotografía de Laura en un evento real, cada mención de Tom en los círculos de palacio, cada sutil normalización de su presencia. Ana lo veía todo como un precedente peligroso que se estaba estableciendo. Y a diferencia de su hermano Carlos, que valoraba la armonía sobre la jerarquía, Ana se negó a permanecer en silencio. En conversaciones privadas con William, Ana había sido contundente. «Tu abuela pasó 70 años protegiendo lo que hace sagrada a esta institución», le dijo supuestamente. «Si permitimos que los linajes se vuelvan negociables, traicionamos todo lo que ella construyó». Esas palabras resonaron en William de formas que nada más podía hacerlo. Porque Ana no hablaba desde la ambición o los celos. Ella no tenía deseo de más poder o reconocimiento. Hablaba desde una devoción pura e incorrupta a los principios. Y en una institución impulsada cada vez más por las relaciones públicas y las sensibilidades modernas, ese tipo de claridad de principios era rara. Juntos comenzaron a verse a sí mismos no como rebeldes, sino como guardianes. Los expertos de palacio los apodarían más tarde los reformadores silenciosos, dos miembros de la realeza unidos por su determinación de preservar la tradición en una época desesperada por abandonarla. Pero sus preocupaciones no eran puramente filosóficas. Había consideraciones prácticas también. Cada evento real tiene un significado. Cada fotografía envía un mensaje. Cada aparición pública refuerza ciertas narrativas mientras disminuye otras. Cuando Laura López aparecía en funciones reales de alto perfil, enviaba una señal inconfundible al público británico. Estaba siendo posicionada como parte de la familia real propiamente dicha, no meramente conectada a ella por matrimonio. William veía esto como algo estratégico. Creía que Camilla estaba involucrada en lo que él llamaba construcción de legado, normalizando cuidadosa y metódicamente la proximidad de sus hijos a la corona para que las generaciones futuras los vieran como miembros legítimos de la familia real. Y no estaba del todo equivocado. Camilla, después de soportar décadas de hostilidad pública y vilipendio mediático, deseaba desesperadamente la aceptación no solo para ella, sino para sus hijos. Quería que fueran vistos no como intrusos o complicaciones, sino como miembros valorados de una familia real expandida y modernizada. Cada invitación, cada fotografía, cada momento público amable era parte de esa estrategia mayor. Pero lo que Camilla veía como sanación e inclusión, William y Ana lo veían como erosión y peligro. La tensión se había estado acumulando durante años, manifestándose de maneras sutiles, listas de invitados que se convertían en temas de disputas silenciosas, arreglos de asientos que provocaban debate, oportunidades fotográficas que eran cuidadosamente controladas. Cada instancia era lo suficientemente pequeña como para ser descartada como una minucia de protocolo, pero colectivamente revelaban un desacuerdo fundamental sobre la dirección futura de la monarquía. Y luego llegó la reunión de St. James, el momento en que el desacuerdo filosófico cristalizó en resistencia activa. El pacto secreto. Fue 3 días antes del banquete de Windsor, cuando el príncipe William y la princesa Ana se reunieron en privado en las cámaras seguras del Palacio de St. James. La reunión no estaba en ninguna agenda oficial. No había ayudantes presentes, no se guardaron registros. Pero lo que transcurrió en esa habitación alteraría el curso de la historia real. Según fuentes que reconstruyeron los eventos después, William y Ana hicieron un pacto.
Nunca más se extenderían títulos reales, eventos o influencia institucional a miembros de la familia sin sangre real, sin su aprobación conjunta. No estaban organizando un golpe de Estado. Estaban estableciendo lo que creían que eran barandillas necesarias, principios que protegerían a la monarquía de lo que veían como una degradación progresiva de su cualidad más esencial, su sagrado linaje de sangre. Ana, siempre la estratega, describió la situación con brutal claridad. Tu padre está tomando decisiones basadas en la comodidad personal, no en la integridad institucional, le dijo supuestamente a William. Si no actuamos ahora, la monarquía que construyó tu abuela será irreconocible dentro de una generación. William no necesitó ser convencido. Había llegado a la reunión ya comprometido con la acción. Lo que necesitaba de Ana no era permiso. Era asociación. Y en esa cámara privada bajo los retratos de los ancestros Windsor, que se remontaban a siglos atrás, forjaron una alianza basada en una convicción compartida. Lo llamaron el Acuerdo de St. James, aunque ese nombre nunca aparecería en ningún documento oficial. Era un entendimiento moral, un compromiso mutuo y con los principios que creían que la reina Isabel II había encarnado. El acuerdo tenía varias disposiciones clave. Primero, ningún individuo sin conexión directa de linaje con la familia Windsor recibiría invitaciones a funciones reales oficiales sin consulta conjunta entre William y Ana. Segundo, cualquier expansión de títulos reales o reconocimiento formal requeriría su aprobación independientemente de las preferencias del rey. Tercero, supervisarían conjuntamente la preservación de lo que llamaron integridad de linaje, asegurando que la percepción pública permaneciera clara sobre quién poseía un estatus real genuino frente a quién estaba conectado a través del matrimonio. Era audaz. En cualquier otro contexto, podría haber sido considerado traición, dos miembros de la realeza, estableciendo una autoridad que reemplazaba el propio juicio del rey. Pero William y Ana no lo veían de esa manera. Creían que estaban actuando en defensa de una institución más grande que cualquier individuo, incluido el propio Carlos. Lo que estaban estableciendo era nada menos que una estructura de gobierno en la sombra, un poder de veto no oficial sobre la política real que permanecería invisible para el público, pero que remodelaría fundamentalmente la dinámica de palacio. Y estaban a punto de ponerlo a prueba el mensaje final de la reina. Pero la convicción de William y Ana no se basaba únicamente en su propio juicio. Tenían algo más poderoso, la bendición percibida de la propia reina Isabel II. Durante la revisión conmemorativa de los archivos personales de la reina Isabel, una auditoría privada realizada después de su muerte, se descubrió una carta sellada. Envueltas en su papelería característica, solo llevaba 2 palabras en el sobre: 4 continuidad. Inicialmente los archiveros reales asumieron que era ceremonial, tal vez pensamientos finales destinados a consolar a sus herederos. Pero cuando la princesa Ana leyó su contenido, se dio cuenta de que era algo mucho más significativo: una advertencia. La redacción exacta de la carta permanece guardada, pero según aquellos que tienen conocimiento de su contenido, la reina Isabel escribió explícitamente sobre los peligros de permitir que la comodidad se introduzca en el deber y de cómo los títulos y los linajes son fideicomisos sagrados, no conveniencias del afecto. Más poderosamente, advirtió que la legitimidad no se hereda por asociación, sino por derecho de nacimiento y resistencia. Para Ana, estas palabras fueron proféticas. La reina había previsto precisamente el dilema que ahora enfrentaba la monarquía: la erosión gradual de los límites claros entre los nacidos para gobernar y los que llegaban a través del matrimonio. Ana mantuvo la carta en secreto durante más de 1 año. Creía que su mensaje estaba destinado a ser una guía, no munición, para un conflicto familiar. Pero después de presenciar la normalización de los hijos de Camilla en los eventos reales, después de observar la creciente frustración de William, Ana tomó una decisión. Compartió la carta con William. El impacto fue profundo. William, que había estado luchando con la culpa por sus sentimientos negativos hacia la situación, de repente se sintió reivindicado.
Su abuela, la mujer cuya opinión importaba más que cualquier otra, había confirmado esencialmente sus preocupaciones. «Has hecho lo que ella hubiera querido», le dijo supuestamente Ana después de que él leyera la carta. «Ahora debes llevarlo a cabo». La carta se convirtió en su piedra angular moral. Ya no era solo su opinión, era la voluntad de la reina Isabel, y esa distinción importaba enormemente dentro de la jerarquía del palacio. Cuando el rey Carlos finalmente se enteró de la existencia de la carta, las fuentes dicen que quedó conmocionado. La interpretó no como una guía, sino como una reprimenda, un mensaje desde más allá de la tumba cuestionando el enfoque inclusivo que había trabajado años para construir. Para Carlos, que había pasado toda su vida buscando la aprobación de su madre, la carta se sintió como una decepción final. Incluso en la muerte, ella parecía estar poniéndose del lado opuesto a la unidad familiar que él desesperadamente quería lograr. Pero para William y Ana fue una validación. No eran rebeldes. Eran fieles servidores de la visión de la reina. Cada decisión que tomaron desde ese punto en adelante fue en sus mentes la continuación de su trabajo. La carta transformó su alianza de una convicción personal a un deber sagrado, y ese sentido del deber llevaría a William, a través de lo que vino después, la confrontación con su padre. La confrontación de Clarence House. Fue la noche anterior al banquete de Windsor cuando William llegó sin previo aviso a Clarence House. Su visita tomó al palacio completamente desprevenido. El rey Carlos estaba en medio de los preparativos finales, y el protocolo dictaba que tales reuniones debían programarse con antelación. Pero William no estaba allí por protocolo. Estaba allí para trazar una línea. La confrontación comenzó tranquilamente. William, compuesto pero resuelto, dejó clara su posición. Laura López no debería asistir al banquete benéfico de Windsor. Su presencia en un evento de tan alto perfil era inapropiada y enviaba el mensaje equivocado sobre la jerarquía real. Carlos, cansado por años de tensión familiar y ansioso por proyectar unidad, se negó. «Ella es familia», insistió. «Esto se trata de mostrar que hemos superado las viejas divisiones». No respondió William con voz firme. «Esto se trata de mantener la claridad. La monarquía no se define por a quién queremos o con quién nos casamos. Se define por la sangre, y esa distinción debe permanecer absoluta». La discusión se intensificó. Carlos, defendiendo tanto a su esposa como a su visión de una monarquía moderna, se frustró cada vez más. Acusó a William de aferrarse a ideas obsoletas de dañar las relaciones familiares por el bien del simbolismo. Pero William se mantuvo firme. Habló no como un hijo, sino como el futuro rey, con un tono que conllevaba una autoridad que ni siquiera su padre podía descartar por completo. Entonces, la princesa Ana entró en la habitación. Su llegada cambió todo. Ana tenía el don de cortar a través del ruido emocional para llegar al núcleo de un problema. Y cuando habló, fue con la misma claridad que había definido toda su carrera real. «El problema, Carlos, es que estás tomando decisiones basadas en la felicidad personal en lugar de la integridad institucional». Madre entendía la diferencia, William la entiende. Y me temo que tú no. Fue una evaluación devastadora empeorada por su entrega calmada. Carlos intentó defender su posición, pero ahora estaba superado en número. No por la fuerza, sino por la convicción. William y Ana representaban algo que él no podía contrarrestar, un vínculo inquebrantable con los principios de su madre. Camilla entró a mitad del intercambio intentando mediar, pero rápidamente se encontró enfrentando el mismo muro inflexible. Cuando suplicó comprensión argumentando que la presencia de su hija era inofensiva, William respondió con una simplicidad escalofriante. «No se trata de daño, se trata de jerarquía, y eso no es negociable». La confrontación alcanzó su punto máximo emocional cuando Camilla, abrumada por la comprensión de que estaba librando una batalla ya perdida, rompió a llorar y abandonó la habitación. El silencio que siguió fue sofocante. Por primera vez desde su ascenso al trono,
el rey Carlos enfrentó un desafío abierto tanto de su heredero como de su hermana, una alineación tan poderosa que amenazaba la base misma de su autoridad. Eventualmente, buscando algún camino hacia la paz, Carlos ofreció un compromiso. Laura podría asistir, pero permanecería en segundo plano, no destacada prominentemente. William y Ana aceptaron, pero solo externamente. En privado, William interpretó esto como un permiso tácito para imponer sus propios estándares si ella se excedía. El escenario estaba listo. La aprobación vacilante del rey, el apoyo inquebrantable de Ana y la resolución silenciosa de William crearon la tormenta perfecta que estallaría en Windsor la represalia. En los días posteriores a la expulsión de Windsor, la oficina de comunicaciones del palacio enfrentó una crisis sin precedentes. Pero los ataques no vinieron de críticos externos, vinieron desde dentro de la propia Casa Real. Filtraciones cuidadosamente cronometradas comenzaron a inundar los tabloides y los medios de noticias. Fuentes anónimas del palacio pintaron a William como cruel y hambriento de poder. La princesa Ana fue caracterizada como despiadada y vengativa. La narrativa que se estaba construyendo era clara. William había humillado a una mujer inocente para satisfacer sus visiones obsoletas de la jerarquía real. El lenguaje utilizado en múltiples publicaciones era notablemente similar. Frases como reina consorte emocional, trato injusto y atmósfera tensa aparecieron repetidamente sugiriendo mensajes coordinados en lugar de reportajes orgánicos. El equipo de William rastreó rápidamente las fuentes. Varios ayudantes reales con conexiones conocidas con el enlace de prensa de Camilla habían estado en contacto con periodistas solo unos días antes de que comenzaran las filtraciones. Esto no fue indignación espontánea. Fue una represalia estratégica. Los titulares gritaban: el viaje de poder del príncipe William y Ana la ejecutora dentro de la Guerra Fría real. Cada artículo tergiversaba el incidente de Windsor en una historia de crueldad en lugar de principios. El público hambriento de drama real devoró cada palabra. Las redes sociales estallaron en debate. Los comentaristas diseccionaron cada ángulo, la mayoría sin entender las cuestiones constitucionales más profundas en juego. Dentro del palacio reinaba el caos. Los cortesanos de alto rango se apresuraron a gestionar la crisis, pero cada intento de control de daños parecía empeorar las cosas. Cuando el rey Carlos emitió una declaración cuidadosamente redactada, pidiendo unidad y compasión, fue interpretada inmediatamente por la prensa como una reprimenda velada a su propio hijo. El titular que siguió Carlos se distancia de las acciones de William, desencadenó una nueva ola de especulaciones sobre fracturas dentro de la propia monarquía. Camilla, mientras tanto, fue posicionada por sus partidarios como la cálida e incomprendida realeza moderna, luchando por humanizar una institución atrapada en el pasado. La ironía era profunda. La mujer, una vez vilipendiada como la destructora de la pureza real, ahora estaba siendo reformulada como su salvadora emocional. William eligió el silencio como su estrategia, entendiendo que participar directamente solo avivaría el fuego. Pero en privado, estaba preparando algo mucho más poderoso que una respuesta defensiva. Se estaba preparando para definirse en sus propios términos. La declaración. Cuando el príncipe William finalmente habló públicamente, no fue en forma de un comunicado de prensa defensivo o una entrevista de control de daños. Fue un discurso televisado formal del tipo reservado para momentos de importancia nacional. Sentado junto a la princesa Ana, William pronunció lo que se convertiría en uno de los discursos definitorios de su futuro reinado. La monarquía no se sostiene sobre la comodidad, sino sobre el compromiso, comenzó con voz firme y clara. Perdura no debido a las relaciones personales, sino debido a la responsabilidad sagrada transmitida de generación en generación a través de la sangre y el deber. Para millones que miraban, sonó como una defensa conmovedora de la tradición. Pero para aquellos dentro del palacio, cada palabra era un mensaje calculado. La corona no se hereda a través del afecto, continuó William, sino a través del linaje, a través del servicio,
a través de la resistencia de aquellos nacidos para llevar su peso. Nunca mencionó a Camilla. Nunca hizo referencia al incidente de Windsor. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro como el cristal. A su lado, los sutiles asentimientos de aprobación de la princesa Ana decían mucho. Este no era un hijo disculpándose por extralimitarse. Este era un futuro rey definiendo sus principios. La frase compromiso con el linaje se convirtió en el punto focal del debate nacional inmediato. Los tradicionalistas lo aclamaron como un retorno a los valores adecuados. Los modernistas lo criticaron como obsoleto y excluyente. Pero para Camilla, observando desde Windsor, aterrizó como una daga. Lo que el mundo escuchó como elocuencia real, ella lo escuchó como exilio permanente. El discurso confirmó su peor miedo, que sin importar su título, sin importar sus años junto al rey, su familia siempre permanecería periférica, tolerada, pero nunca verdaderamente igual. La reacción del rey Carlos fue reveladora. Los observadores notaron la tensión en su expresión mientras hablaba su hijo. El dolor de un padre atrapado entre la lealtad al linaje y el amor por su esposa estaba escrito en su rostro. Se dio cuenta en ese momento de que el sentido de destino de su hijo había superado su propia cautela. William ya no era simplemente el heredero. Se había convertido en el abanderado de una forma de monarquía más antigua e inflexible. Fuentes cercanas a Camilla revelaron que ella se fue inmediatamente después de la transmisión, retirándose al aislamiento. Es su corona ahora, le dijo supuestamente a un ayudante. Él lo ha dejado claro. El nuevo orden. En las semanas posteriores al discurso de William, la dinámica del palacio se asentó en una nueva configuración, una que reconocía, aunque nunca se admitiera públicamente, que el poder había cambiado. El acuerdo de St. James, una vez un pacto secreto entre William y Ana, se había convertido efectivamente en política operativa. Las listas de invitados para los principales eventos reales ahora pasaban por capas adicionales de revisión. Las decisiones sobre títulos y reconocimiento oficial enfrentaban un escrutinio sin precedentes. El rey Carlos, reconociendo la inutilidad de librar una batalla que solo profundizaría las divisiones públicas, accedió silenciosamente a esta nueva realidad. Su reinado se definiría no por la visión inclusiva que había esperado, sino por un compromiso con fuerzas que no podía controlar completamente. Camilla se encontró en una posición imposible, reina consorte en título, pero limitada en influencia. Sus hijos continuaron manteniendo una distancia respetuosa de los eventos reales más prominentes, una distancia ahora impuesta por reglas tácitas pero entendidas. La princesa Ana, mientras tanto, asumió un papel ampliado como lo que los expertos llamaron guardiana del protocolo, una posición que le dio una influencia extraordinaria sobre la dirección de la monarquía sin requerir ningún título formal o reconocimiento público. Y William salió del escándalo no debilitado sino fortalecido. Sí enfrentó críticas. Sí fue llamado cruel y despiadado, pero también había demostrado algo crucial, que poseía la convicción y el coraje para tomar decisiones difíciles en defensa de los principios. Para aquellos que eventualmente servirían en su reinado, el incidente de Windsor se convirtió en un momento definitorio, prueba de que el futuro rey William Penn no sería un monarca que gobernara por consenso o popularidad, sino por un compromiso inquebrantable con lo que él creía que debía ser la monarquía. La lección fue clara. En la casa de Windsor no todas las coronas están destinadas a ser compartidas, lo que esto significa para el futuro. La expulsión del banquete de Windsor no se trató solo de una noche o una persona. Se trató de la pregunta fundamental que enfrentan todas las monarquías modernas. ¿Pueden las instituciones antiguas construidas sobre linajes sobrevivir en una era que valora la inclusión? William y Ana respondieron a esa pregunta con una declaración rotunda. Sí, pero solo si se niegan a comprometer su naturaleza esencial. Queda por ver si esa visión puede sostener a la monarquía a través del siglo XXI. Pero una cosa es segura.
El futuro de la corona británica será moldeado no por aquellos que buscan modernizarla a cualquier costo, sino por aquellos dispuestos a defender su principio más controvertido pero fundamental: que la legitimidad real fluye no del matrimonio o el afecto, sino de una línea ininterrumpida de sangre que se remonta a través de los siglos. El incidente de Windsor reveló una verdad que el palacio había intentado desesperadamente ocultar. Bajo la fachada de unidad yace una división fundamental sobre lo que es la monarquía y en lo que debería convertirse, y en esa división el príncipe William ha elegido su lado. La pregunta ahora es si el público británico y la historia misma juzgarán esa elección como una convicción valiente o una obstinación trágica. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: cuando llegue el día en que William coloque la corona sobre su cabeza, lo hará no como un rey que se comprometió por comodidad, sino como uno que luchó a un gran costo personal por lo que creía que era correcto. Y ya sea que estés de acuerdo con él o no, ese tipo de convicción es precisamente lo que define a un monarca. La monarquía nunca será la misma. Las líneas de batalla han sido trazadas, y como hemos presenciado cuando el príncipe William traza una línea, incluso los reyes deben respetarla. ¿Qué opinas sobre la postura audaz del príncipe William? ¿Fue un acto de coraje o de crueldad? ¿Crees que la monarquía debería priorizar el linaje sobre la inclusión? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Queremos saber de ti. Si encontraste esta inmersión profunda en el drama real, tan fascinante como nosotros, asegúrate de darle me gusta a este video, compartirlo con cualquiera que ame las noticias reales y suscribirte a nuestro canal para que nunca te pierdas otra revelación real explosiva. Presiona esa campana de notificaciones para mantenerte actualizado sobre todos los últimos secretos, escándalos y juegos de poder del palacio. La historia real está lejos de terminar y estaremos aquí para traerte cada desarrollo impactante. Hasta la próxima. Sigan mirando, sigan cuestionando, y recuerden, en el mundo de la realeza, nada es nunca exactamente lo que parece.